Muy buenas, ¿cómo están? Dios te bendiga. El día de hoy estamos nuevamente para poder compartir un grupo vida junto a todos ustedes y quiero dejarte una promesa para dar inicio que se encuentra en Salmos capítulo 5, versículo 11. Dice: vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección, que sean felices todos los que te aman. Así que si en este tiempo estás amando a Dios, estás viviendo bajo su protección. Y por eso tenemos que cantar alegres de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Todos los días poder invocar a Dios. Así que con esta promesa damos inicio a este grupo vida. Quiero dejarte hoy, como venimos viendo esta serie, los hábitos de la felicidad, ¿sí? Y el primer punto que quiero compartir con vos es viviendo en armonía todos los días de mi vida. Sabéis que el apóstol Pablo, en la carta a Filipenses, ya vimos la semana pasada que él estuvo en la cárcel escribiendo esta carta y le decían a los filipenses que puedan vivir unidos, en armonía, que sean humildes, ¿sí? Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 2 dice: hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Pablo decía a los filipenses: hágame feliz. Y quiero poner ahí en esa parte diciéndote: Dios, este día, haceme feliz haciendo esto, ¿sí? Poniéndote de acuerdo, trabajando juntos, en armonía, en unión, con una misma dirección. Y sabes que te decía que hay 4 clases de armonía que podemos ver en este versículo, ¿sí? Y para verdaderamente poder ser felices, tenemos que caminar en armonía a través de la humildad. Y la primera armonía es poniéndose de acuerdo de todo corazón, ¿sí? Esta armonía es una armonía mental. Tenemos que tener un mismo deseo con mis hermanos, ¿sí? Con los miembros de mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, tener un mismo deseo, tener un mismo pensamiento, ¿sí? Estar en esa armonía mental. En segundo lugar, amándose unos a otros, decía Pablo, ¿sí? Una armonía emocional. Mis emociones tienen que estar alineadas correctamente con aquellos que me rodean. Entonces vamos a poder caminar en esta armonía que es la emocional también. Cuán importante es poder hacer esto en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en la iglesia con mis hermanos, sino que en mi casa, que mi matrimonio pueda basarse en esta armonía. La tercera armonía es trabajando junto con un mismo pensamiento, ¿sí? Una armonía espiritual, un mismo sentir espiritual. Qué hermoso es cuando caminamos hacia un mismo propósito entre todos. Así que este tiempo te animo a poder poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Y en la cuarta armonía es con un mismo propósito, esto es con una misma dirección, vamos hacia una misma meta, vamos hacia un mismo llamado, hacia un mismo propósito. Y como te decía recién, qué hermoso es poder vivir matrimonios, relaciones, hijos, padres, ¿sí? Y también en la iglesia con los que me rodeo, poder poner en práctica estas 4 armonías y poder caminar en estas direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver a través de este versículo? Es que para aprender a vivir felices, tenemos que aprender a tener menos conflictos. Y sabe que los conflictos van a disminuir cuando nosotros vivamos verdaderamente esa armonía en todas nuestras relaciones, todos los días de mi vida. Entonces, para aprender a vivir felices tenemos que aprender a tener menos conflictos. Y para tener menos conflictos tenemos que vivir en armonía. Y sabe que para vivir en armonía tenemos que aprender y necesitamos aprender a vivir en humildad, ¿sí? Es una cadena, va todo entrelazado, va todo de la mano. Aprender a ser felices, vamos a aprender y lo vamos a hacer cuando vamos a aprender a tener menos conflictos. Escuchábamos el otro día que está bueno pedir perdón, todos los días lo tenemos que hacer, pero cuando menos conflictos tengamos, cuando menos roces tengamos con aquellos que nos rodean, no vamos a perder tanto tiempo en andar pidiendo perdón, sino que vamos a basar nuestras relaciones en esto, ¿sí? Así que es el desafío de Dios para que podamos vivir. Y esto es contracultura. Yo decía,
el otro día, porque el mundo en el cual vivimos se basa todo en mí, en yo, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, ¿sí? Y nunca nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, la armonía es pensar menos en mí, la humildad es pensar menos en mí y pensar más en el otro. Así que, y muchas veces cuando nos quedamos ahí en el orgullo, ponemos ese freno a esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, el primer punto entonces es poder vivir en armonía todos los días de mi vida, ¿sí? Así que repasarlo después para que lo puedas aprender. Y el segundo es, ante diferentes situaciones, preguntar qué haría Jesús, ¿sí? Filipenses 2:5 dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Así que cuando lleguen situaciones en las cuales no sabemos cómo actuar, qué hacer, ¿sí? Nos acordemos de este versículo y poder preguntar qué haría Jesús en mi lugar. ¿Qué haría Jesús con tal o cual situación? ¿Y cuál era la actitud de Jesús? Algunas que yo detallé aquí. Él era generoso, tenía amor, tenía igualdad, ¿sí? Era honesto, era equitativo en el trato, tenía sabiduría, amistad, confianza, era sanador, era un curador, era fiel, ¿sí? Estas actitudes de Jesús las podamos representar a través de nuestras vidas, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Actuar como Jesús significa que no demando lo que creo que merezco. Esto recién lo que te decía. Cuando vivimos en humildad, vamos a ponernos en el lugar del otro y vamos a pensar menos en mí. Aunque era Dios, dice Filipenses 2:6, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús tenía todos los derechos, era hijo y es hijo de Dios, pero Él no se aferró a eso, sino que Él murió, sufrió por nosotros y se puso en el lugar nuestro. Buscó la manera de poder servir. Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Esta es otra de lo que es actuar como Jesús. Hago lo correcto incluso cuando es doloroso. Dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Eso es actuar como Jesús actuaría. Así que Dios te bendiga, que pueda ser de provecho este grupo y sigamos creciendo, ¿sí? Los hábitos de la felicidad tienen que hacerse carne en nosotros. Dios te bendiga.